Bueno, buenos días a todos. Me llamo Pablo Nacenta, estoy de la Real Sociedad Española de Física y conmigo se encuentra Alfredo Sanz, que es veterinario de abejas y está dentro de ARNA, que es una asociación apícola de la zona del Moncayo. Los dos somos aragoneses y vamos a contaros un poco la física y las abejas. Vamos a empezar primero con un pequeño reclamo, a ver si me sale. Bueno, esa es la voz, el zumbido de una abeja, ¿vale? Es una, bueno, lo hemos intentado reproducir lo mejor posible, pero no hemos llegado a más perfección. Bueno, pues buenos días. Si quieres. Me llamo Alfredo y eso, como ha dicho Pablo, soy veterinario de especies minúsculas, solo minúsculas, en concreto de abejas. Lo primero, dar las gracias a la Real Sociedad Española de Física de hacerles un hueco aquí a las abejas, ¿no? Porque no es frecuente, aunque son unos bichos muy famosos, no es habitual. Y también dar a conocer el uso que hacen de la física estos animales para conseguir sobrevivir a lo largo de miles de años. Bueno, entonces, a ver que me centre un poco. Bueno, las abejas han sido muy apreciadas y muy alabadas durante muchos siglos, bueno, miles de años, desde la antigüedad, por cantidad de motivos, por muchos motivos. Esta frase que hemos puesto en la diapositiva que tenéis ahí es de un investigador ilustrado francés del siglo XVIII que tenía muchos inventos, estudió en todas las áreas del conocimiento, pero uno de ellos eran las abejas. Entonces, él ya lo adelantaba así. Entonces, las abejas llevan en el planeta 100 millones de años. 100 millones, eso es mucho tiempo, ¿vale? Ya convivieron en el Cretácico con los dinosaurios, ¿vale? Y no lo sé, ya sabéis lo que les pasó a los dinosaurios, ¿eh? ¿Qué les pasó a los dinosaurios? Los peques, que saben que desaparecieron. Bueno, pues los dinosaurios tan grandes ellos y tan prepotentes que dominaban el cielo, la tierra y el mar, desaparecieron de la faz de la tierra a consecuencia del meteorito. Y en cambio las abejas pues sobrevivieron, supieron adaptarse y la evolución les permitió sobrevivir. Y ahora vamos a ver cómo consiguieron las abejas sobrevivir después de 100 millones de años hasta nuestros días. Ya veis que durante ese tiempo han sobrevivido a cataclismos tremendos, han visto cosas que ni te imaginas, que se suele decir, ¿no? Entonces han visto cambiar el eje de la Tierra por lo menos en 3 ocasiones, han visto la caída del meteorito que arrasó con los dinosaurios, han visto cambios climáticos, glaciaciones, los continentes que chocan, en fin, un montón de cosas que acabarían con cualquiera. No sé cuántas especies han desaparecido desde entonces, he perdido la cuenta, pero han desaparecido miles de especies desde entonces. Y las abejas aquí siguen. Entonces, en la actualidad hay aproximadamente 20.000 especies de abejas. Ya sabéis que es el nombre de una película que estuvo de actualidad hace un par de años o 3, ¿vale? Pues 20.000 especies de abejas, de las cuales no son todas iguales. La mayoría no son las abejas habituales que conocemos, sino abejas solitarias, que no forman colonias, no tienen habilidades sociales. Hay 500 especies que forman colonias más o menos grandes. Dentro de esas 500 especies de abejas sociales, solo 2 son aprovechadas por el ser humano para producir alimentos, ¿vale? Y son las del género Apis, en concreto Apis mellifera y Apis cerana, la abeja europea, que se ha extendido por el uso de la apicultura por todo el planeta, y Apis cerana, que es la abeja asiática, que es la abeja propia de oriental, que es menos productiva, pero que en su territorio de origen se utiliza también para producir miel. Bueno, pues ahora veremos cuáles son las claves del éxito de las abejas, ¿eh? En especial, la principal es que cambiaron el paradigma de la cadena trófica. En la base de la cadena trófica están las plantas. Hay animales herbívoros que se comen esas plantas y luego hay otros animales carnívoros que se comen a los herbívoros, etcétera, etcétera. Pues las abejas decidieron
Digo decidieron, caprichos de la evolución, cambiar la depredación y el consumo simplemente por un mutualismo en el cual las abejas canjean los nutrientes que les aportan las plantas por, fijaros también qué cosa tan sofisticada, por servicios de reproducción asistida. Fijaros qué curiosísimo. Las abejas, las plantas son una gente muy parada. Les cuesta relacionarse para reproducirse, porque ya sabéis que las plantas no se mueven. Entonces, en sus orígenes, las plantas se reproducían por medio del viento. Dejaban la reproducción a merced del aire, ¿no? Muy poético, muy romántico, pero un poco soso y además poco efectivo, podía variar. Entonces, las abejas un día decidieron visitar las flores, obtener el néctar y el polen y trasladarlo de unas flores a otras en ese ir y venir cosechando los recursos, ¿vale? Entonces, eso es una cosa extravagante, un comportamiento muy extraño. Acelera. Ya, bueno, sí. Ya me pide paso. No, sigue. Bueno, yo me entusiasmo con estas cosas porque a eso me dedico. Bueno, entonces, aparte de otra característica muy especial es que evolucionaron hacia la formación de colonias muy numerosas con una organización social muy compleja. En principio son comunidades casi exclusivamente de hembras, de las cuales una de ellas, que es la reina, es una viuda de 10 maridos a los que mató en el viaje de novios, ¿vale? Esa es la realidad de una colonia de abejas, ¿eh? Una viuda que mató a 10 maridos en el viaje de novios, después acompañada de 30 o 40.000 hijas que son igual que ella genéticamente, pero son estériles, y después unos pocos machos que no tienen padres, son hijos solo de su madre. Fijaos qué familia tan original, solo son hijos de su madre, no tienen padre. Eso es una colonia de abejas, y dentro de ese estatus de las obreras, por cierto, los machos solamente son tolerados en la colonia en la época de apareamiento. Fuera de esa temporada son desterrados de la colonia y se les deja morir de hambre. O sea, son gente muy sofisticada. Y después, entre las hembras normales, las obreras, según la edad, hacen un tipo de trabajo diferente, ¿vale? Entonces, la colonia no es un conjunto de individuos, es un superorganismo que tiene personalidad propia, ¿eh? Entonces, además, casi es eterno, porque se enrolla. Me enrollo. Bueno, te voy a dejar. Es tremendo. Sigo. Bueno, pues. Ahora entro yo, si quieres. Bueno, las otras claves del éxito son una serie de capacidades sensitivas que están basadas en la física y que le voy a dejar a Pablo porque no para de pincharme, ¿vale? Es que le dejamos hablar de abejas y se puede tirar toda la tarde entera. Bueno, una de las... A mí siempre me han dicho que tengo la nariz grande, ¿no? Entonces puedo hacer que desaparezca, ¿vale? Mirar, ya, mi nariz ha desaparecido, ¿vale? Lo único que puede desaparecer parcialmente, entera, o se vuelve a ver. Lo que estoy utilizando son polarizadores, ¿vale? Las abejas son capaces de ver cuando el sol interactúa con las moléculas que hay en la atmósfera, se crean unos patrones de polarización, algo parecido a lo que habéis visto. Entonces las abejas son capaces, incluso de manera nublada, orientarse dónde está el sol como consecuencia de los patrones de polarización como el que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces ellas saben dónde están, saben dónde está el sol, saben dónde está la colmena y mandan exploradoras a buscar el alimento. Cuando las exploradoras encuentran el alimento, tienen que volver a la colmena y pasar la información, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, le dieron el premio Nobel por estudiar todo esto a von Fries, el Nobel de Medicina, ¿vale? Entonces, arriba tenéis la imagen de una colmena, las flores y el sol a 90 grados. ¿Qué hacen las abejas cuando llegan a la colmena? Las que van a informar, empiezan a hacer una danza, empiezan a danzar, van danzando, déjame danzar, ¿va? Van cusculeando y al final
marcan una dirección. Marcan una dirección que indica dónde está el alimento, y según la velocidad con la que va caminando o la que se va moviendo, te indica si el alimento está más cerca, más lejos, etcétera. Aquí tenéis varios ejemplos donde tenemos sol, alimento, colmena, como sería la danza, con un ángulo de 60 grados, en este caso sería 180, y aquí teníamos 120 grados, ¿vale? Aquí un poco para que veáis cosas de polarización. Arriba tengo en la pantalla de un ordenador un plástico y celo y no se ve nada. Cuando coloco un polarizador vemos colores que no voy a explicar por qué, y si lo pongo cruzado veo los colores complementarios, pero esto es un poco, no tiene nada que ver con las abejas, es que me apetecía ponerlo, ¿vale? Otra cosa muy curiosa de las abejas es que son tricromáticas como nosotros, pero no ven el rojo, ¿vale? Pero sí ven el ultravioleta. Eso les ayuda a encontrar el polen en las flores. En la flor de abajo de la derecha se ven unos canales así más blanquecinos, son canales de ultravioleta que la abeja sabe orientarse, llegar a donde está el néctar. Aquí es un ejemplo tonto. Esto sería como veríamos nosotros, sería la flor vista por el ojo humano, y aquí sería si viéramos el ultravioleta en el centro. Opa, veis que pone flor aquí, bueno, lo he pintado y con un ultravioleta se ve. Las abejas serían capaces de llegar a esta bella flor. Es muy importante divulgar, ¿vale? Y para ello tenéis cerca en Azuqueca de Henares un aula apícola que es bastante interesante. Hemos puesto el cartel de 20.000 especies de abejas y comentaros que 20.000 especies de abejas pueblan el planeta, pero de su supervivencia depende la nuestra. Pero notaréis que falta algo, ¿vale? Pero lo voy a hacer, pero voy a poner el final, y es el siguiente. ¿Saben las abejas geometría? ¿Vale? Si veis, eso sería un panal de una abeja, son hexágonos. ¿Saben construir hexágonos? ¡Upa! Casi la lío. ¿O no? Pues en principio no saben construir hexágonos. Ellas construyen círculos, ¿vale? Y como consecuencia de la temperatura que hay en el interior de la colmena, que son unos 37 grados, más la presión que ejercen unas con otras, y debido a una propiedad de los fluidos, que es la tensión superficial, cuando presionamos los círculos, algunos de ellos veis que se convierten en hexágonos. No es que sepan geometría, sino que ellas construyen formando círculos, como os he dicho, y la física en este caso y la química están detrás de la conversión de los círculos en hexágonos, ¿vale? Las nubes, como veis, sirven para algo. Y para finalizar, si luego queréis ver, aquí tengo un instrumento que no se va a oír, es muy sencillo de construir y es exactamente el ruido de una colmena de abejas. No se va a oír porque hay mucho ruido, ¿vale? Bueno, pues cualquier pregunta que tengáis, gracias por escucharnos, ¿vale? Bueno, comentar que esta tarde a las 5 tenemos un taller hacemos estos experimentos de física, los desarrollamos en el taller. También tenemos un taller de ceras y la visualización de un panal de abejas vivas, con su reina, sus zánganos y sus obreras. Y también una pequeña para zángano, bueno, perdón. Ya está. Me ha hecho correr, pero en fin, espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, pues mira, aquí estamos. ¿Dónde está el taller? ¿Dónde se va a desarrollar? En la Plaza Eureka, justo al final de la nave, ¿vale? Al lado de la Real Sociedad, ya lo verás, ¿vale?